el siguiente video abordaremos el tema localización de genes asociados a caracteres de interés en plantas, ya que muchos de los caracteres con interés es en la mejora vegetal. Se ven muy influidos por el ambiente, caracteres como el rendimiento, la resistencia a plagas y enfermedades, la tolerancia a estrés abióticos. Entre estos se encuentran las sequías, lluvias y altas temperaturas, los procesos relacionados con la floración o con la maduración, el contenido de las plantas o del fruto en compuestos relacionados con la calidad organoléptica o nutritiva. Las características a nivel fenotípica que se muestran en un individuo se deben no solo al efecto genotípico, sino también al medio ambiente, en el que éste se desarrolla a la interacción entre ambos factores. Con la frecuencia de la existencia de variación continua se asocian caracteres con un control genético poligénico, es la asociación de varios genes. La influencia del ambiente tiene como resultado la imposibilidad de establecer una relación inequívoca entre la presencia de un gen y la expresión de un carácter, como aquellos genes que presentan penetración incompleta. Esto nos quiere decir que no todos los individuos portadores de gen manifiestan el genotipo asociado al mismo. En el campo de la mejora de cultivos es fundamental identificar los genes que son responsables de caracteres de interés agronómico. Algunos aumentan el rendimiento obtenido en campo, otros dotan a las plantas de una mayor estabilidad, como por ejemplo a través de la tolerancia a cambios ambientales de una temporada a otra. Genético es la aceleración del proceso evolutivo natural de las especies con el objetivo de crear nuevas variedades que tengan ventajas para los cultivos, usos y consumo del hombre y de los animales domésticos. Cuando el mejoramiento genético se aplica a las plantas, se habla de un fitomejoramiento. El hombre primitivo se limitó a seleccionar las mejores plantas desde donde crecían naturalmente. Este sistema de mejoramiento se utilizó por prácticamente 10.000 años mientras se domesticaron la mayoría de las especies cultivadas. Solo a fines del siglo XIX, cuando se descubre la sexualidad de las plantas, se indica el mejoramiento genético moderno. Algunos hitos en el mejoramiento genético. En 1694 Cameron descubre la existencia de las plantas con el sexo separados, monoicas, y surge el cruzamiento para obtener híbridos. En 1714 Mather observó cruzamientos naturales en maíz. En 1765 Cournot demostró que la descendencia de los híbridos mostraban características de ambos padres, desarrollando los primeros híbridos en tabaco. En 1859 Darwin publica El origen de las especies, donde postula sus teorías sobre la selección natural y la evolución. En 1866 Mendel hace los principios experimentos científicos mediante la hibridación, a partir de los cuales posteriormente se forman las leyes de Mendel. En 1970 Boole recibe el Premio Nobel de la Paz por la Revolución Verde. Gracias. Los primeros marcadores utilizados en análisis genético. Marcadores morfológicos. Fueron muy usados para analizar la segregación de los cruzamientos y los primeros en ser mapeados. Estos marcadores tuvieron un uso limitado, principalmente porque su expresión podía estar influenciada por el ambiente, por factores genéticos, lo que altera el fenotipo de las plantas e interfieren en el mejoramiento. Marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos influyen en las proteínas y en las isoenzimas y constituyen la primera generación de marcadores moleculares. Las proteínas son los productos primarios de los genes y se forman mediante los procesos de transcripción y producción, por lo que se ve menos influenciado por el ambiente. Dentro del tercer grupo de marcadores se encuentran aquellos que detectan polimorfismo a nivel del ADN. Diversas son las técnicas que se utilizan para obtener estos marcadores moleculares a base en el ADN, tales como marcadores basados en la hibridación, polimorfismo de la longitud de los fragmentos
de restricción. Tipo de caracteres de intereses en las plantas. Predominantemente obtenemos el tema de lo que es la herencia mendeliana de caracteres cualitativos, en los cuales predominan generalmente que se aplican a caracteres cualitativos y que es algo complejo, que posee genes múltiples influenciados por el ambiente, en este caso factores no genéticos. Ejemplos. Se hacen muchas preguntas a diario en relación a esto, que son: ¿la planta es o no resistente a los hongos? ¿La flor es roja o amarilla? ¿La planta necesita una cierta longitud de día para florear? Esta situación surge cuando un carácter es controlado por un o un número de pequeños genes mayores, y preguntas así se denominan a diario en torno al mejoramiento. Algunos ejemplos de mejoramiento son: entre los más comunes tenemos 3, que son resistencia a enfermedad. Podemos obtener plantas con vigores amplios y mayores de resistencia en torno a su obtención de la planta madre. El color de flor. Hoy en día se dispone principalmente en el cultivo de rosas o plantas ornamentales a diferentes tipos de flores, o incluso tener en cada planta un sinnúmero de flores. Enanismo. Es muy practicado hoy en día en artes muy comunes. Una de ellas se practica en fruticultura, o el más común en todo el mundo es el enanismo, que se practica a nivel de lo que es los cultivos bonsai, ficus bonsai, que son muy comunes en Asia y poco a poco han ido introduciéndose en todo el mundo. Análisis genético de carácter cualitativo. Se genera en familias generalmente F1, F2 y retrocruces. Un retrocruce es un cruce de individuos de la F1 con individuos parentales. Para ello se utiliza una prueba estadística llamada chi cuadrado. Con el valor de chi cuadrado y los grados de libertad se miran en la tabla de probabilidades de que la diferencia obtenida sea debidamente al azar, donde la probabilidad mayor o igual a 0.05 o que debido a otras causas la probabilidad de menor o igual a 0.05 y de una hipótesis no válida. Como ejemplo tenemos que queremos conocer cómo será el carácter de color de una planta. Para ello cruzamos una línea pura blanca con una marrón y también realizamos retrocruces y cruzamos individuos de la F1 con los resultados siguientes. La F1 es donde el marrón domina sobre el blanco. La F2, una segregación 15-1, donde el marrón es el que más se ve. BC1, la segregación 3-1, donde el marrón es mucho más notable. Y la BC2, el marrón domina sobre el blanco. Características cuantitativas. Son continuas, es decir, existe una degradación continua en el genotipo. Pueden haber una degradación continua de alturas distintas. Los caracteres cuantitativos suelen tener distribuciones normales. Se caracteriza por la media y el nivel de varianza. Hernán Nilsson L. cruzó una variedad de línea pura de trigo de espigas de color rojo y blanco. En la F1 obtuvo todas las plantas de espigas de color rosado, que es un color intermedio. Cuando autofecundó, obtuvo una amplia dispersión de color para el color de las espigas. Luego los clasificó en 5 clases distintas: blanco, rosa pálido, rosa oscuro, rojo. Una vez teniendo la clasificación, procedió a contar cuántos individuos tenía espigas de cada clase y se dio cuenta que las rojas se distribuían 1/16, rosa oscuro 4/16, rosa 6/16, rosa pálido 4/16 y blanco 1/16. Esta distribución de los resultados los llevó a plantear un modelo aditivo, basándose en las leyes de Mendes. Hernán dijo: caracteres controlados por varios genes los denomina poligénicos. Cada gen con alelo aditivo y no aditivo. Alelo aditivo contribuyen a la expresión de carácter. Alelo no aditivo no contribuyen con la expresión del carácter. La contribución de los alelos aditivos es pequeña y similar a todos los casos. 2 genes, A y B,
homocigotos dominantes son alelos aditivos y los no aditivos son los homocigotos recesivos. A esta segregación genotípica le agregamos el efecto ambiental, tenemos que los individuos de la clase genotípica pasan a otras y se suaviza la curva obteniendo la campana de Gauss. Se definen los caracteres continuos. Es decir, los caracteres continuos suelen estar controlados por varios genes, denominados poligénicos. En un modelo aditivo, cada gen tiene alelos que contribuyen al carácter denominado aditivos o que no lo hacen, lo cual son no aditivos. Cada alelo aditivo contribuye en las mismas del mejoramiento genético. La asimilación de las innovaciones logradas por la biología y la genética en la mejora de las plantas desde sus inicios, en que algunos mejoradores de plantas reconocieron de inmediato la importancia de la genética mendeliana, aunque no fue hasta comienzos del siglo XX, cuando la genética cuantitativa reconcilió los principios mendelianos con la variación continua, que se reconoció de forma pública una integración completa de los principios de la genética y la mejora de las plantas. La identificación de genes en la mejora en el siglo XXI, el impulso de la secuencia de la nueva generación. En el campo de la mejora de cultivos es fundamental identificar los genes que son responsables de caracteres de interés agronómico. Algunas de estas aumentan el rendimiento obtenido en el campo, mientras que otras dotan a las plantas por mayor estabilidad. Ha incrementado los conocimientos científicos y la aplicación de nuevas tecnologías al proceso de la mejora de plantas y han establecido nuevas herramientas para la creación, análisis, manipulación, variación genética y desarrollo de cultivares mejorados. Siendo una realidad actual el mejoramiento molecular como una práctica cotidiana y estandarizada para algunos cultivos. Los avances continuos que ha tenido la biología vegetal. Encontramos la citogenética, la genética cuantitativa, la genética molecular, la biotecnología, la genómica y el análisis de inducción a variación genética. Los pasos fundamentales a seguir en la construcción de un mapa genético de una determinada especie o el mapeo específico de un gen, locus, de interés pueden resumirse en selección de progenitores de desarrollo de una población segregante, población de mapeo, determinación del orden de marcadores y conversión de la frecuencia de recombinación. Generación de un número suficiente de marcadores y registros de los mismos en cada uno de los individuos de la población, genotipado. Determinación de las frecuencias de recombinación entre marcadores y determinación de grupos de ligamiento. Conclusión. Los marcadores genéticos se han empleado en diferentes fases de la mejora de la planta, en la cual el mejoramiento presenta caracteres cualitativos y cuantitativos, donde todas las plantas presentan diferencias estructurales y no todos los caracteres funcionan de igual manera en todas las condiciones ambientales. El carácter cualitativo tiene que ver con la característica cualitativa de la planta, como su color de flor, su resistencia a patología. En cambio, el carácter cuantitativo se basa en el rendimiento de las plantas, en lo que tiene que ver al suelo, su fertilización, riego, entre otros componentes. Cabe recalcar que es imprescindible determinar el control genético del carácter de interés, es decir, saber distinguir si estamos controlando pocos genes o si se trata de un carácter poligénico, es decir, que está influenciado por más de un gen.